el doctor Fernando Domínguez, analista económico, nuestro invitado, quien fue profesor titular de la Universidad de La Habana y de otras entidades académicas reconocidas internacionalmente. ¿Cómo andamos, compadre? ¿Qué tal? Tomás, encantado. Me da mucho gusto de tenerte por aquí. Y vamos a ver exactamente, creo que tengo un video con opiniones sobre la campaña del gobierno de Cuba para atraer inversiones extranjeras. Quiero que tú las veas y además de eso que comentes. Gracias. ¿Ok? Vamos a verla. Del gobierno de La Habana para atraer empresas extranjeras en busca de mitigar la grave crisis económica que vive la isla, ha puesto en primer plano el riesgo de las inversiones en Cuba. Jorge Río Pedre salió a investigar sobre el tema. El común denominador de los casos de inversionistas extranjeros que han perdido sus negocios o han sido encarcelados en Cuba responde al desconocimiento de cómo opera el gobierno de la isla. Esto atañe en particular a los ciudadanos estadounidenses. Hay muchas razones por las cuales uno no debe invertir en Cuba. La primera, la primordial, es que es en contra de la ley de este país. Entonces, decirle a alguien que haga algo en contra de la ley de este país está mal. Otro aspecto que un inversionista extranjero debe tomar en cuenta es que está entrando en una relación contractual con la cúpula gobernante, no con el gobierno. Uno no puede ser dueño de una propiedad en Cuba, tiene que entrar una empresa mixta con su correspondiente corporación estatal del gobierno. Uno no puede contratar libremente en Cuba, tiene que aceptar los empleados que el gobierno le propone y pagarle al gobierno que le pague a esos empleados. Otra razón que no tiene que ver con la ley de este país es la estabilidad del gobierno de Cuba. Hoy tienen ciertas reglas, mañana las cambian, y el que invierta ahí lo está haciendo. En la ley se dice caveat emptor, que tenga cuidado, porque si después hay un problema, ¿qué recurso legal va a tener en un sistema judicial donde las cosas están por veremos? Además que tampoco hay título limpio, las propiedades donde uno invierte pueden ser sujetos a reclamaciones por sus legítimos dueños, estén en Cuba o estén en el extranjero. Por consiguiente, el jefe de gobierno, Raúl Castro, detenta los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En Cuba no hay Estado de Derecho. Simplemente hablando, no hay una rama judicial independiente, no hay un colegio de abogados independiente, no hay mecanismos de disputa alternativa. No hay garantía que la inversión que uno, por ejemplo, pone en un banco o pone en una propiedad se va a respetar. Aquí tenemos un sistema judicial en el cual, cuando uno no está de acuerdo con algo, tiene por lo menos un chance de presentar su querella y casi siempre, más veces que no, siempre es justicia. El sistema judicial de Cuba no es conocido porque comercialmente sea muy justo. Desde 1999, Cuba se encuentra a la cabeza de los países parias, es decir, parias porque no pagan. Un artículo señala inclusive que invertir en Cuba es más riesgoso que jugarse el dinero en un casino. Inversionistas, aún los más allegados al régimen, los canadienses, Sherritt, españoles, han tenido desacuerdos con ciertos funcionarios del gobierno y de un día a la noche han sufrido que sus cuentas bancarias se la han congelado, le han quitado la inversión, han tenido que dejar la inversión, canadienses también. Hay muchos casos de esto. Jorge Río Pedre, Televisión. Bien, bueno, es formidable Sí, lo que esta gente ha dicho, ¿verdad? Realmente, después de oír eso, usted y verlo, queda poco que decir o añadir. Yo había preparado unas notas para informarle a la comunidad la sustentación legal, entre comillas, que ellos tienen para hacer esta actitud. Primero tenemos que recordar que el gobierno de Cuba llegó al poder por la fuerza, es decir, llegó al poder como consecuencia de ese proceso que duró años de rebelarse contra la dictadura y por determinadas circunstancias históricas, pues llegó al poder porque la dictadura anterior se marchó del país y ellos se aprovecharon de esa circunstancia para hacer cosas que hoy vemos aquí que todavía existen. Es decir, destruyeron el ejército, destruyeron el sistema judicial, destruyeron el sistema legislativo
llegaron con la promesa de que iban a restituir la Constitución del 40 y hacer elecciones. Y a los pocos tiempos de estar en el poder empezó una cocina que decía, ¿elecciones para qué? Claro. Ya todos votábamos con claro. Fidel Castro en la Sierra Maestra, y ahí comenzó el proceso de fidelización de Cuba, porque no es un proceso de comunización, es un proceso de fidelización. Fíjate, hay un artículo de Lizardo Sánchez Santa Cruz que dice que Lizardo Sánchez Santa Cruz es un disidente sí, cubano, ¿verdad? No, lo conozco dijo que la unidad europea está actuando de buena fe con Cuba, pero el gobierno cubano no tiene voluntad de hacer reformas. El gobierno cubano sabe que si hacen elecciones libres, acaban con ellos, los derrotan. Y ese es el problema que tiene, que Cuba no hay solución. Hay que sacar a Fidel Castro y a Raúl Castro y a la pandillita esa, hay que sacarla y entonces pues ya tendremos libertad. Claro, esa es una conclusión que muchos de nuestros enemigos, mucha de la gente que simpatiza, entre comillas, con ellos, o es subordinada a ellos por intereses determinados, etcétera, etcétera, nos acusa a los que pensamos así, de que somos extremistas, de extrema derecha, claro, etcétera, etcétera, claro, y que tenemos conclusiones claro, preestablecidas. Pero realmente no es que estén preestablecidas, las conclusiones las da las acciones que ellos han hecho durante 55 años. En esos 55 años nunca ha actuado el gobierno de Cuba a favor del pueblo cubano, siempre ha estado en contra. Primero, atrasó el país, yo creo que 100 años. Es decir, la nación cubana era una de las primeras 15 del planeta desde el punto de vista económico, social, organizativo, educativo, etc. Y debido a unas circunstancias históricas determinadas, y digamos, esto es un proceso que hay que analizarlo con mucha profundidad. Yo tengo la convicción de que desde los años 20, la Internacional Comunista envió a Cuba un montón de agentes para subvertir el orden. Y organizaron el Partido Comunista, organizaron los sindicatos, organizaron toda una serie de cosas que crearon ciertas condiciones para que en el año 40, cuando se hizo la Constitución del 40, dijeran que teníamos la Constitución más avanzada del mundo, porque realmente teníamos mucha libertad. Es decir, la Constitución cubana del año 40 es un ejemplo de equilibrio de la fuerza social. Porque hay que comprender incluso que hasta el Partido Comunista estaba ahí, claro está. La sociedad está compuesta por 4 grandes núcleos, es decir, las empresas que se organizan para producir, las familias que son dueñas de las empresas o trabajan en ellas, el gobierno que organiza la sociedad para que las empresas funcionen, para que las familias tengan derechos, etcétera, etcétera, y una relación con el mundo exterior para intercambiar. Esas 4 columnas forman la sociedad. Si tú a la sociedad la privas del derecho de los ciudadanos a protestar o a rebelarse o a organizarse contra los empresarios o contra el gobierno, está sencillamente creando una esclavitud social organizada. Por lo tanto, la ausencia de derechos inmediatamente se traduce en lo que hemos visto durante 55 años, el abuso de poder más terrible, increíble, fusilar a la gente increíble, sin juicio, que la palabra de una persona en una tribuna valga más que todas las leyes que tienen firmadas en ese momento, cambia con el solo. Sabes que tenemos 10.000 muertos, compadre. Es una cosa increíble, pero en ese proceso también hay la anuencia, la connivencia, la maledicencia de un grupo de gente que durante muchos años gritó para que hubiera un salvador. Gritó, desprestigiaron a la política, crearon un ambiente. Yo todavía estaba leyendo la carta cuando se suicidó el director de la revista Bohemia, que esa carta vale $1 millón y que luego la debíamos leer cada rato. Como nosotros, las personas que tenemos cierta influencia en la opinión pública, tenemos que tener un gran cuidado de no crear esa maledicencia, ese desajuste, esa falta de esperanza en la política. Creo que vamos a poner unos comerciales ahora y vamos a tener la oportunidad quizás de hablar con nuestros amigos televidentes y vamos a ponerlos y van a poder hablar sobre el tema por el teléfono 305-644-7599 en unos momentos después de estos comerciales.
Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y quiero que poner en la pantalla el teléfono 305-644-7599 para que ustedes puedan llamar por teléfono y dar su opinión sobre lo que estamos conversando con el doctor Fernando Domínguez. Fernando, en realidad, yo no sé cuál sería el futuro para resolver. Yo creo que el futuro es sacar de Cuba a los que están gobernando, que son una pila de viejos delincuentes, y entonces poder hacer unas elecciones. Desde luego, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, en primer lugar, yo creo, Tomás, que hay que poner en contexto lo que está pasando. Es decir, ese es un país que tiene un gobierno anquilosado que lleva 55 años mandando. La primera década de ese gobierno, del año 59, 60 hasta los 70, fue una década donde ellos destruyeron toda la sociedad cubana. Destruyeron la prensa, el poder, todo tipo de poderes, las organizaciones de defensa del cuerpo social, como hace un cáncer para atacar una sociedad, pues la destruyeron y se apoderaron de la sociedad en su conjunto. Vinieron con la historia de la bomba azucarera de los años 70, los 10 millones que nunca pudieron hacer. En los años 70 continuaron ese proceso, destruyeron la base industrial. Todo lo que nosotros teníamos, que era un país que tenía el tercer o cuarto lugar en América Latina en industrialización, tenía el primer lugar en aprovechamiento del ganado. Nosotros exportábamos 500 millones de dólares a los Estados Unidos en el año 58 de vianda y vegetales frescos todos los días. Es decir, estamos hablando de un país que prácticamente estaba a un paso del desarrollo. Y eso lo destruyeron completo porque tenían que tener una sociedad nueva. Y los que nacieron, es lo que les interesaba a ellos, los que iban naciendo, pues iban solamente habiendo conocido lo que ellos inventaron. Todos los demás, en una gran mayoría, se fueron del país o estaban en la cárcel. Llegaron los años 80, ellos a finales de los 70, y decidieron reinstitucionalizar el país de otra manera y sovietizaron. Entonces fue una década de sovietizar, hacer lo mismo que hacían los soviéticos, una economía planificada, etcétera, etcétera, que claro, era un poco mejor que el caos individual anterior, pero hay un hecho que nosotros tenemos que comprender. En 200 años de prueba, la humanidad nunca ha conocido una sociedad socialista que funcione. Ahí lo tienes en Venezuela, una sociedad súper rica, con unos precios del petróleo gigantescos durante 15 años y no tiene cómo poner comida en las tiendas. Entonces, lo mismo que pasó en Cuba, es decir, lo mismo que pasó y que vi en la Unión Soviética. Yo recuerdo que una vez leí en la revista Selecciones, que le preguntaron al jefe de la estación de la CIA en Moscú cuál era el libro más subversivo que él tenía, y contestó: el catálogo de verano de Sears. Es decir, todos los rusos, cuando veían lo que los americanos podían comprar y lo que podían tener, se convertían en antirrusos. Ese es el problema. La sociedad nuestra, que mucha gente critica, que la sociedad de consumo, etcétera, es una sociedad hecha para que el hombre se desarrolle, para que disfrute el tiempo de vida, porque la vida es corta, es una sola, y tú tienes que tener la mejor familia, la mejor sociedad, la mejor educación para llegar a tener una sociedad rica. La sociedad no es rica porque quieran los gobernantes, sino porque todos los que trabajan en ella tienen la capacidad de hacerla rica con su trabajo individual, con su aporte, con su creación, con la creatividad individual, que no puede tener cortapisas. Y ese es el fracaso de las sociedades de este tipo, que le ponen cortapisas a las personas. No puedes tener esto, no puedes hacer aquello. Un extranjero puede tener hay una ley para que inviertan los extranjeros, pero no una ley para que inviertan los cubanos. Los cubanos tienen que remendar zapatos o vender guarapos. Entonces, ¿qué clase de sociedad puede ser? ¿Qué entusiasmo puede tener nadie? ¿Qué desarrollo puede haber en una sociedad que tiene cortadas las alas? Le voy a poner en el aire para hablar con nuestro invitado. Dígame, buenos días. Hello. Hello, buenos días. Hello. Le voy a poner en el aire, dígame buenos días. Sí, buenos días, Tomás, gracias por usted, y buenos días al economista. Bueno. Mire, yo soy un joven cubano que salió de Cuba en el año 59. Yo todavía a estas alturas me pregunto cómo es posible que esa clase alta de Cuba, esos millonarios, esos políticos, cooperaron con ese hombre, cuando se sabía bien que desde los tiempos del instituto ese era un delincuente.
y todos estos señores son tan responsables de haber puesto a Fidel Castro ahí, eso los Pepín Bocho, Carlos Prío. Yo creo que no, yo no creo que es eso. Yo creo que nosotros teníamos un problema de que Batista estaba en el poder y llevaba una pila de años en el poder ahí y no hacían las elecciones. Entonces, bueno, pues eso era lo que pasaba. Entonces tuvimos la mala suerte de que este desgraciado de Fidel Castro se cogiera el gobierno, porque podían haber sido todos los demás que estaban en contra. Yo le voy a decir algo, mi amigo. Independientemente de lo que dice Tomás, en todas partes cuecen habas y se repite la historia. Ahí hemos visto en Venezuela hoy cómo el presidente de las empresas Polar está colaborando con Maduro para tratar de poner el salvavidas a un régimen que está naufragado. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente más rica de Venezuela esté ahora tratando de salvar su pellejo individualmente? Y ya lo dijo Lenin, que cuando escribió que los capitalistas son tan estúpidos que son capaces de venderle la soga a los comunistas con que lo van a ahorcar, con tal de tener una ganancia. Eso también ocurre, y eso es algo, usted, que no depende de las personas, está en el hecho mismo de la capacidad que tienen los individuos muchas veces de no ver más allá políticamente, y su instinto de vender y de tener riqueza, pues los hace ver ciegos, ser ciegos frente a lo que tienen delante. Mira, la carrera armamentista de Venezuela se está desarrollando inmediatamente. Entonces, en vez de ver si se puede hacer una elección, si no, se pueden sentarse a conversar sobre la situación, no. ¿Qué está haciendo Maduro? Está reforzando las armas del ejército. Venezuela, fíjate bien, de China compró vehículos blindados. De Rusia compró fusiles de asalto K-110 y aviones caza. Y hasta España, compadre. Sí. Le manda buques de vigilancia, sí, equipos militares y material antidisturbios. Entonces, esto es lo que están haciendo para resolver. Eso es lo que quiere hacer ese señor, en vez de ponerse a hablar y decir, bueno, vamos a ver, vamos a discutir, vamos a... Porque eso es consustancial al régimen. Si nosotros vinimos para Cuba, que es nuestra, digamos, nuestra lupa, vimos que durante decenas de años, mientras el pueblo cubano no tenía que comer, mientras no había con qué vestirse, etcétera, etcétera, el gobierno de Cuba se llenó de tanques, de aviones, de fusiles, de milicia, etcétera, etcétera, para además mandar tropas a otros países, para intervenir en otros lugares, para hacer carne de cañón. ¿Cuántos cubanos murieron ahí peleando en todas partes? Y pues, ¿qué pasa? Que a la clase dominante, esa claque que domina la sociedad de este tipo, pues le interesa su permanencia en el poder única y exclusivamente. Le voy a poner en el aire y dígame, buenos días. Sí, mire, buenos días a usted y su invitado. Buenos Quizás días. yo no puedo opinar tan libremente porque soy la tercera generación nacida en este país y tengo 65 años. Pero le diré una cosa, el problema de Cuba no lo arregla nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque mire, en primer lugar, los que están allí es una doble moral. No todos, ¿oyó? Pero los que vienen aquí van y vienen. Después de eso, es triste, sí, se le puede mandar cosas a los familiares, pero no de ir personas allí a comprar propiedades y hacer un montón de cosas para seguir manteniendo a ese régimen. Quizás esté equivocada, quizás no, pero espero que algún día, aunque no es mi patria porque nací en este país, quiero que Cuba sea libre. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Muchas gracias. Yo creo que la señora tiene todo aspecto subjetivo, que de una opinión puede ser, unas cuantas personas pueden estar a favor o pueden estar en contra. Pero hay un hecho real. La sociedad cubana se ha envejecido, se ha anquilosado, y ellos han tenido, frente a su fracaso enorme, que inventar cómo se renuevan. ¿Y qué hicieron? Crearon la ley, en el año 82 hicieron la primera ley de inversión extranjera, se llamaba el decreto ley 50, donde condenaba la posibilidad de prohibía que una empresa extranjera fuera dueña de nada, pero empezó con la asociación, el joint venture, etcétera, etcétera. En el año 95, cuando el agua siguió subiéndole al cuello,
Entonces inventaron otra ley de inversiones donde ya existía la institucionalidad y admitían la posibilidad de que una empresa extranjera fuera dueña. Esto es consustancialmente opuesto a la esencia de la sociedad cubana. La sociedad cubana socialista esa que ellos inventaron con esa constitución y con ese afán de estatalización absoluta y de poder absoluto que tienen, es totalmente opuesta a la posibilidad de la propiedad privada. Entonces la propiedad privada no es más que un cuerpo extraño en una sociedad donde todo es la envidia, donde no existe la fuerza laboral. Como yo decía antes, las 4 columnas que tienen que tener un equilibrio en la sociedad no funcionan porque los empleados lo pone el gobierno, porque el gobierno le dice al empresario cómo tiene que actuar, porque le pone un sistema de cortapisas. Entonces, ¿qué clase de inversión es esa? Y realmente esa es mi conclusión personal. No hay manera de hacer ninguna ley de inversiones en Cuba, ni poner a los extranjeros por encima de los cubanos, que no sea, como tú dijiste con mucha claridad, la sustitución total de esa sociedad totalmente inservible por una nueva, con toda libertad, donde la Constitución nada más que diga una cosa: prohibido, prohibido. Si esa gente se atreven a hacer una elección, a todos los barren de lo que no hay remedio. Desde luego que ellos no la van a hacer. Ahora, lo que hay que hacer es sacarlos de ahí. Sacar a los castros de Cuba y entonces Cuba puede cambiar. Oye, muchas gracias. Gracias a ti. Acabó el tiempo, me ha dado mucho gusto. Fernando Domínguez es un analista económico y un cubano que está luchando siempre por la libertad. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en unos momentos.